Bueno, aquí estamos. Habíamos dicho que hoy queríamos tratar el tema de las tiendas en divisa en Cuba, el cambio de política cubana del gobierno que actualmente exige comprar algunos productos de la canasta básica en divisa. Y queríamos empezar hablando sobre nuestra idea. O sea, sabemos de haber decidido tomar un camino duro, arduo, porque hablar de política y de economía a un país donde las personas, usted le pregunta y te dicen que no quieren saber de economía, que no quieren hablar de economía, aún así cuando estén haciendo una cola de 4 horas, es difícil. Usted entenderá que es difícil. Eh, Nosotros queremos ser honestos intelectualmente y honestos con la palabra. Queremos venir siempre a decir lo que nosotros pensamos, sin decir lo que las personas quieren oír. Sería muy fácil llegar aquí y hacer historias, crear ilusiones en las personas, ilusiones que con el tiempo se transforman en demagogia, en cosas que no se pueden lograr, cosas que no existen en el imaginario colectivo, no existen en la realidad. Sería muy fácil así. Construir unos banquitos de papel y proponer y asegurar que dentro de unos meses vamos a invadir Cuba por el mar con barquitos. O coger una persona en Cuba y descaracterizarla moralmente, atacarla a un artista famoso o una persona famosa y entonces montar todo nuestro show sobre otras personas. Y eso nos parece deshonesto, nos parece deshumano, no nos parece que sea alta política. Nosotros pretendemos más bien ir calando en el pensamiento político cubano, en el pensamiento del pueblo, ir enseñando algunos análisis, ir alfabetizando al pueblo, porque tenemos que decir que el pueblo cubano necesita otra campaña de alfabetización, en este caso política y económica, porque por más de 60 años nosotros hemos vivido detrás de una ideología, detrás de un sistema totalitario tal que las personas desconocen de política, desconocen de economía. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Nos llevará mucho más tiempo porque los suscriptores no es que ni los compramos, ni tenemos esas grandes noticias, esos grandes chismes que puedan llamar a las masas. Por otra parte, el público al que nosotros quisiéramos verdaderamente llegar y referirnos, que es el público cubano, no tiene dinero para escucharnos, para comprar los paquetes de Texas. Y entonces, los que están fuera, que hay público que le gusta lo que nosotros, o la idea que nosotros seguimos, pero hay otros que sinceramente no les interesa porque no es su línea, no es su línea patriótica. Y nosotros lo que no podemos dejar es de ser patrióticos. Es claro que es difícil de hablar de economía y política a un país donde ya el pueblo está cansado, ya no resiste más sacrificio, ya le han pasado factura a mi generación que tenemos 40 años, le pasó factura al periodo especial, ahora esta generación tiene delante posiblemente a otro periodo especial, no como aquel, no durará tanto, pero sí coyuntural y mucho más coyuntural que lo que habló el presidente el año pasado. Entonces, ya el pueblo ciertas cosas no las quiere escuchar. Entendemos que nuestro discurso es difícil porque es técnico, es con argumentos, pero no es fácil. No es fácil porque el pueblo lo que quiere es el cambio ya y no sabe que a veces es también peligroso el cambio ya porque hay que ver cómo se logra el cambio. Y hay mucha gente habilidosa que quiere lograr el cambio y al final lo que nos prometen no es lo que es. Vivimos en un pueblo que se ha pasado de promesas en promesas por más de 60 años, desde la zafra de los 10 millones por Fidel Castro hasta el país más próspero de América Latina, el país que más carne iba a vender en América Latina, un país súper desarrollado, hasta que tuvimos la vaca de la URSS, pudimos solventar esas ilusiones por algún gran tiempo. Luego nos dimos cuenta que todo se desvaneció. Llegó, recordemos el discurso de Raúl Castro de la leche para todos, que no podía ser solo hasta los 7 años, que era necesario que todo el pueblo cubano tomara leche. ¿Y cuántas más promesas ha recibido el pueblo cubano a lo largo de estos años? Llegó la jutía conga, llegó el avestruz, que por suerte, o sea, lo desaparecieron, no ha hablado más, porque se dieron cuenta que había sido una estupidez monumental, que un avestruz tenga más carne efectiva que una vaca,
no lo he estudiado, lo dudo mucho. O sea, no sé qué vaca hable, si las de Cuba o las de Europa o las de Argentina, pero lo dudo mucho que el pueblo de Cuba tenga que depender de las avestruces o de las jutiacongas cuando en las carnicerías cubanas usted vende picadillo de soya, o sea, vegetal, un cereal mezclado con carne porque usted no produce carne, ni incluso la porcina. Entonces, barbaridades así, te das cuenta que en un país donde existe la mesa redonda informativa de Randy, unidireccional, donde solo pueden opinar los que tienen una cierta ideología, un país así es difícil que avance. Un país así es normal que las personas no quieran hablar de política, que ya estén cansadas. Después llegó el limón, llegó el guarapo, llegó la pasta de pizza, y ahí también tuvimos que abstraernos un poco para tratar de interpretar lo que nuestro presidente quería transmitir. Alguien tenía que haberle dicho al presidente que no tenía que hablar de guarapo, ni de limón, ni de pasta de pizza. Eso no le corresponde a un presidente. Cuba lo que espera de su presidente es que hable de Producto Interno Bruto, que hable de crédito, que hable de préstamos, que hable de empresas, de cómo sembrar la tierra, de las políticas fiscales, las políticas monetarias, las políticas para incentivar el trabajo. Eso es lo que un pueblo inteligente e instruido espera de un presidente. Yo realmente en 12 años nunca he oído hablar al presidente del país donde yo vivo de limones, ni de guarapo, ni de pizza. O sea, creo que eso le corresponde más al ministro de la Agricultura, le corresponde a, a los jefes de empresas agrícolas. Realmente hay que tener mucha imaginación. Luego, bueno, llega la calabaza y llega la piña. Y ya en la piña también nos damos cuenta que como que en nuestro país están dando una porción mágica, que nuestros dirigentes están como perdiendo el norte. No, no sé realmente si les están diciendo a propósito o no sé lo que está pasando. Porque yo fui a estudiar o fui a leer sobre el proceso de cultivo de la piña. Y me asombré porque para tener la primera piña de una mata de piña, aparte de las condiciones climáticas necesarias, que sí, que en Cuba las hay, pero tienen que ser al aire libre, con una cierta cantidad de minerales en el suelo, un tipo de suelo, ciertas temperaturas y demás. Pero más que eso, para que la planta dé su primera piña, o 2 o 3 piñas que dé racimo, se necesitan 14 meses. O sea, ¿cómo es posible que el presidente de los CDR nacionales hable al pueblo de Cuba o a los CDRistas de sembrar piña cuando se necesita estar detrás de la piñita 14 meses para que dé la piña? Y en el segundo fruto, la segunda floración de la piña, se necesitan otros 12 meses más y pudiera florecer 3, 4 meses, 3, 4 veces no es exacto. O sea, el tema no es, porque si usted se pone a analizar, usted dice, bueno, la idea es noble, ellos lo que quieren transmitir es que si cada ciudadano cubano que tenga un pedacito de tierra siembra algo, es algo menos que va a buscar al agropecuario, al mercado. Eso yo lo puedo entender. Pero no, evítense los memes, evítense la risa. Te podías haber inventado otro vegetal o otra vianda. En Cuba no hay vianda en los mercados, no se encuentra por ningún lado y usted va a hablarme de piña que se necesita 14 meses para producirla. ¿Por qué usted no me habla de las deficiencias del Estado cubano en la economía y en el sector productivo, que no mantuvimos los organopónicos que cuando el periodo especial se hicieron? ¿Por qué usted no me habla de hacer organopónicos de 200, 400 metros en cada municipio de Cuba a través de fertilizantes naturales y entonces producir lo que cada municipio necesita? No es el pueblo en sí quien tiene que producir personalmente en su pedacito de tierra, aquellos que los tengan, porque en las ciudades la tierra a veces no hay. No es el pueblo quien tiene que producir necesariamente sus alimentos, es el Estado cubano, es quien tiene que producir, o las empresas del Estado, producir los alimentos de un pueblo. No se puede ser tan deficiente y tan incapaz para no reconocer esto. Yo a Gerardo, por ejemplo, como patriota, lo admiraba mientras era héroe mientras estaba en prisión en los Estados Unidos, porque yo como cubano, patriota, no denigro nunca de los 007, de los espías cubanos, porque existen espías en el mundo entero. Yo no he visto nunca a un italiano, un español o un europeo, ni un americano denigrar de sus espías, porque son héroes, son personas que arriesgan por la seguridad nacional. O sea, mientras él estuvo preso, para mí era de digna admiración. Ya cuando vienen a Cuba, que viven con ciertas condiciones diferentes a las de los cubanos, ya me empiezo a cuestionar por qué el facilismo y por qué ellos, habiendo vivido
otro mundo, otro sistema, no son capaces de criticar al interno de Cuba cosas que suceden y que no están bien. Me pregunto si quieren seguir el mismo hilo de la complacencia y de amasar el poder. Me ha dejado mucho que desear Gerardo Hernández en esta versión de la piña. Ahora bien, para entender lo que está pasando en Cuba con respecto a las compras en divisa de USD con las tarjetas magnéticas, hay una comparación similar con el periodo especial de los años 90 en Cuba. Y les propongo analizar algunos temas, porque quizás lo que en Cuba no se quiere decir es que se está llegando a un periodo económico muy difícil y que ya no va a ser coyuntural, como lo dijo el presidente, se está haciendo crónico. Y crónico por la inmovilidad, por la incapacidad de nuestros líderes políticos de sacarnos de ese bache, mucho más allá también del bloqueo americano, que tiene un 70% de culpa en todas las cuestiones económicas de Cuba, pero que nosotros no podemos vivir a merced del bloqueo, nosotros no podemos vivir a merced del presidente de los Estados Unidos, porque ya sabemos que si en noviembre vuelve a salir Trump, nos quedan otros 4 años mucho más difíciles, donde sí entonces el cubano se va a tener que apretar el cinturón. Y un pueblo no puede vivir rezando al cielo porque otro país elija otro presidente. Eso no es lo que el pueblo cubano se merece de sus dirigentes. Nosotros necesitamos dirigentes más capaces. Necesitamos personas de mentes más abiertas que finalmente cambien en Cuba todo lo que tiene que ser cambiado. Tendríamos que analizar la inflación en Cuba para que ustedes, el cubano, entienda. Sabemos que es difícil a veces algunos términos, pero si no, ustedes quedan en analfabetismo total, oyendo nada más que cosas que no tienen coordinación con la realidad. Analizar la inflación en Cuba, que no es más que la diferencia de precios de un periodo con relación al anterior periodo, manteniendo como constante una base de canasta básica. En Cuba es difícil también hacer estos análisis, porque en Cuba hay un monstruo económico de mezcla de muchas cosas que al final no es nada. Y entonces lo que en el mundo entero es normal explicar o simple explicar por ciertas teorías económicas y ciertas ecuaciones, en Cuba se complica porque no hay una cosa exacta. En Cuba existen varias monedas, tenemos el CUP cubano, el peso nacional, tenemos el CUT, el chavito, tenemos ahora el USD, también se puede comprar en euros, o sea, ya por ahí dificulta el análisis de la inflación. Pero aparte, dificulta también el hecho de que existe una canasta básica que la establece el Estado con precios, digamos, moderados, pero que alcanza solo para 10, 12 días del mes. Los restantes 18 días del mes, el pueblo tiene que acceder al mercado inflacionario a comprar sus productos. Y entonces aquí es donde verdaderamente se analiza la inflación del pueblo. O tiene que acceder a mercados en divisas donde estas tiendas recaudadoras de divisas, tiendas en dólares, no se ven afectadas por los movimientos del mercado porque son precios constantes establecidos por el Estado cubano, pero el problema es que esos precios son muy altos, no son asequibles para la población cubana. O sea, mientras no podemos analizar inflación en esas tiendas, lo que sí podemos analizar es que, aún siendo un precio constante, el precio es tal alto que afecta igual, es como si existiera el proceso inflacionario. La inflación tiene que ver mucho también con la relación entre la política monetaria de un país y la política fiscal. Y miren, entiendan que ciertos opositores cubanos, vayan a analizar ustedes cuántos opositores en Cuba hablan de estos temas, se meten en estos temas. No me refiero a los economistas y no queremos faltarle el respeto, no nos consideramos economistas, ustedes saben mucho más que nosotros. Nosotros nos consideramos simplemente personas con capacidad económica por nuestra formación para asimilar ciertos argumentos económicos, incorporarlos a la interpretación política. Nos consideramos preparados políticamente para explicar ciertos fenómenos, cosas que no vemos en otros opositores que evitan los temas económicos y análisis complejos porque es mucho más fácil discutir de cosas simples y sin esencia, como digo yo. Es muy fácil llenarle la panza a las personas, pero es mucho más difícil en la política mantener la palabra empeñada. Porque con el decursar del tiempo, lo que usted dijo en el pasado, dentro de varios años yo le preguntaré, bueno, y lo que me dijiste, me lo prometiste, ¿qué hiciste? ¿Cuáles son tus ideas? Entonces, por eso ciertos políticos en estos temas no se meten. Pero nuestra función, como hemos dicho, es calar dentro del pueblo de Cuba, dentro de la ciudadanía cubana y entender por dónde tiene que ser el cambio y qué es a lo que tenemos que aspirar. Ahora bien, les voy a presentar aquí, es necesario que el pueblo entienda a qué cosa es
la liquidez monetaria, porque vamos a explicar algo que es necesario que ustedes lo entiendan. Ahora bien, liquidez monetaria se puede explicar a través de 4 categorías económicas cuantificables muy simples. No es solo lo que usted tiene en el bolsillo. La liquidez monetaria de un país se analiza mediante la cantidad de billetes en manos públicas. Esto es importante que usted lo sepa para entender por qué está pasando lo de las tiendas en divisa, por qué la medida del país, y que no es una medida política ni ideológica, es una medida económica que cualquier país de cualquier estado pobre, subdesarrollado de este mundo, sin ver el color de su ideología, tenía que haber aplicado en este caso, y vamos a explicar las razones. De las razones de la crisis que está por venir. Ahora les decía, la liquidez monetaria se analiza según 4 categorías. La cantidad de dinero billetes que el pueblo tiene en sus manos. Los saldos de los depósitos de los públicos en el banco, o sea, lo que los cubanos tienen en el banco. Los saldos del público en ahorros transferibles, o sea, las tarjetas magnéticas, las tarjetas de débito. Y el cuasi dinero, que sería el depósito no transferible a cuentas o plazo. Y entonces el análisis se resume en lo que tiene poder del público más los depósitos en banco. Ahora bien, cuando el Producto Interno Bruto de un país disminuye por cuestiones económicas, crisis mundial, recesión, fenómenos, catástrofes, disminuye en un largo periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo en que disminuye la producción del país, no disminuyen proporcionalmente los salarios. Esto provoca un desbalance, porque aumenta la liquidez monetaria en manos del pueblo con relación al Producto Interno Bruto, o sea, del Producto Interno Bruto que le queda al país. El pueblo aumenta el poder que tiene con respecto al Estado, que se queda con poco, porque el Estado lo tiene que dar en seguridad social, en salario, en compra de productos, y se queda con muy poca liquidez el Estado. Aparte de que el pueblo empieza a sacar también de los bancos para poder hacer frente a la crisis económica en que vive. Esto provoca, en la mayoría de los casos, un aumento del consumo nominal, y aparte aumenta la inflación, porque faltando los productos, no encontrándose en el mercado, aumentan los precios, se disparan los precios ante la escasez de oferta. Ahora bien, habiendo entendido liquidez monetaria, vamos a ver entonces 2 gráficas más que tenemos por aquí de siempre tasa de inflación y liquidez monetaria correlacionada. Por ejemplo, son 2 tablas diferentes. Ustedes ven la de abajo, que para el 2019 se hablaba de una inflación de precio al consumidor en por ciento de 5,5%. En la tabla de arriba, que es de otra fuente, se habla para el 2019 más o menos de un 3%. Y aunque los números no coinciden porque son fuentes diferentes, y porque ustedes saben que en Cuba encontrar los datos es muy difícil, porque hay casi todo es secreto, pero lo importante no es el número en absoluto, sino las relaciones que guardan con las diferentes variables micro y macroeconómicas y con relación a la política. Vean en la tabla de arriba que la línea roja establece la fluctuación de la inflación, o sea, cómo se comporta la inflación en las diferentes décadas. Y la azul es la liquidez monetaria. En los primeros años de la década del 90, vean que el pueblo llegó a tener el 73%, es el pico más alto, el 73% de liquidez monetaria. Significa que cuando se cae la Unión Soviética, el campo socialista, en ese momento que se descalabra el Producto Interno Bruto cubano, las exportaciones, las importaciones, la economía está prácticamente en el piso. ¿Qué sucede? Que el poco dinero que entra al país, prácticamente el Estado lo tiene empeñado ¿en qué? En salario, en comprar los productos básicos, en seguridad social. Entonces, en las reservas del Estado prácticamente no queda nada. Entonces, es como si todo el dinero de ese Estado lo tiene en las manos del pueblo. Y el pueblo llegó a tener el 73% con relación al Producto Interno Bruto de liquidez monetaria. Vean cómo la curva empieza a disminuir a medida que en el periodo especial se fueron incrementando las producciones nacionales y fuimos saliendo poco a poco del periodo especial. Entonces empieza a disminuir la liquidez monetaria en manos del pueblo. Significa que en relación el Estado le quedaba dinero después de haber hecho todas sus obligaciones con su pueblo. Ahora bien, a un cierto punto, a partir del 2004, empieza de nuevo a subir la liquidez monetaria en manos del pueblo,
hasta 2018, que ya estaba en 58,9%, y paralelamente aumenta también la inflación. Son dos variables que se relacionan muy bien, no uno a uno, o sea, no es una proporción de uno a uno, pero sí muy directamente. Y llegamos a los momentos actuales. O sea, ya en el 2018, sin COVID todavía, sin haberse recrudecido todavía en el 2019 las medidas de Trump contra la economía cubana, de vuelos, turismo, cruceros, etc. Ya íbamos mal, ya el pueblo empezaba a tener demasiada liquidez monetaria en sus manos y el Estado a carecer de dinero para acometer las obligaciones. Ahora bien, vamos a analizar dos análisis de cuando el periodo especial y actualmente con el COVID. Post-COVID. Aquí yo voy a salir de la pantalla porque les tengo que explicar. Todo esto es para que ustedes como pueblo entiendan qué es lo que está sucediendo en nuestra economía y qué es lo que vendrá y por qué ciertas medidas. Ahora bien, cuando el periodo especial, ¿qué sucedió? Cae la Unión Soviética y la ayuda del campo de ayuda mutua económica. Hay desbalance comercial, las importaciones y las exportaciones, disminuyen las exportaciones porque no se producía, era un ciclo cerrado, porque no tengo dinero para comprar materia prima para producir, si no produzco no vendo, y si no vendo no tengo el dinero para comprar lo que necesito para que viva el pueblo. O sea, un país como el nuestro, pobre, que no tiene producciones internas, que depende de la importación, es muy penetrable por las variables del mercado, lo que suceda en torno a nosotros. Somos muy vulnerables. Vino la pérdida de mercado total, prácticamente el 85% del mercado con los países socialistas lo perdimos, nos quedó solo un 15% con otros países no socialistas, disminuyó abruptamente el Producto Interno Bruto y se tomaron medidas de recrudecimiento del bloqueo económico. Recordemos que en el periodo de la década del 90 se habló de la ley Torricelli, de la Helmut-Burton, ¿por qué pensaron que en ese momento caía la revolución cubana? En realidad nos dieron con todo, pero no pudieron tumbar Cuba. Ahora bien, ¿qué medidas tomó en ese momento el gobierno cubano? Bueno, ustedes saben que no hubo desempleo masivo. Fíjense que no vayan a malinterpretar, no estamos defendiendo a nadie. Estamos analizando pragmáticamente una situación económica. En este momento estamos haciendo un análisis económico, no un análisis ideológico. O sea, nosotros estamos haciendo dos estados comparativos para que el pueblo cubano vea en qué se parecen las dos situaciones y por qué las medidas son idénticas y por qué es la única medida posible para salir o para tratar de no caer en otro periodo especial. El pueblo, bueno, les decía que no hubo desempleos masivos, se continuó pagando buena parte del salario y se dictaron varias medidas de seguridad social. Las consecuencias en aquel momento fue la reducción de los ingresos del país, cayeron a mínimos insospechables. Se incrementan los gastos del país porque para mantener aquella situación hubo que incurrir en serios gastos. Desequilibrio externo e interno de las cuentas y esto trae consigo entonces un déficit presupuestario fiscal. En economía, un déficit presupuestario fiscal significa que el Estado, no tiene el dinero necesario para cubrir los gastos que necesita en un año fiscal para comprar los productos que necesita para la vida cotidiana. Por lo tanto, le falta dinero, no tiene de dónde sacarlo. ¿Qué sucede en ese momento? Los países desarrollados que tienen dinero, como Estados Unidos, que tiene el 60% de la emisión de la moneda mundial, que la economía mundial está basada sobre el dólar, tienen otras herramientas. Los desarrollados, los ricos, tienen otras herramientas para salir de su crisis. Pueden inventarse guerra, pueden inventarse emisión de la deuda, monetización de la deuda, pueden tener reservas monetarias, pueden emitir billetes. O sea, no es el caso de Cuba ni el caso de los países pobres, que les quedan muy pocos recursos. Y esto hay que entenderlo también. A los pobres nos queda pocos recursos para enfrentar ciertas crisis económicas. Entonces, ¿a Cuba qué le queda? En aquel momento, ¿qué le quedaba? No tenía reserva monetaria y tampoco podía hacer emisión de la deuda porque no somos ese tipo de país. Entonces, tenemos pérdida del valor de la moneda nacional. En aquel tiempo, ustedes saben a cuánto subió la inflación. Un dólar se pagaba a 150, 170, 170 pesos de moneda nacional. Entonces el Estado, la única solución que tenía en sus manos económicamente, fíjense, no es ni comunista ni capitalista, un Estado en esas situaciones lo único que le quedaba era la emisión de la moneda, lo que se le llama monetización del déficit o dolarización de la economía. Y esto se hace para poder seguir conservando la soberanía sobre la circulación monetaria del país.
o sea, emitir una moneda, en este caso la moneda convertible. Recuerden que en la década del 90 Cuba despenalizó el dólar, creó las TRD, las tiendas recaudadoras de divisas, y creó el CUC, el peso convertible cubano, porque era dentro de esta medida de dolarización o de creación de una moneda convertible que sustituya a la moneda nacional. Y a esto se le llama emisión de moneda. Y es una variable económica, una decisión económica en estos tipos de problemas. Ahora, si nosotros vamos al post-COVID, a la situación post-COVID, recuerden que ya en el 2019 nosotros tuvimos una situación ya donde el presidente cubano hablaba de coyuntural, y ya decíamos que no iba a ser tan coyuntural. Se veía que era un recrudecimiento del bloqueo americano, ciertas variables que se comenzaban a mover, el turismo comenzaba a caer. Ya en diciembre del 2019 nosotros habíamos perdido prácticamente el 19% del turismo de nuestro país. Teníamos pensado llegar a 5 millones y quizás llegamos a 4,5, 4,7 millones. Y entonces ya se presumía, nosotros pensamos que Cuba iba a caer en una gran crisis incluso antes del COVID. Ahora, el Estado cubano no se le puede culpar de haber previsto el COVID, porque nadie sabía que el COVID iba a surgir en 2020 o a finales del 2019. Entonces, ¿qué hace el Estado cubano del 2019? Que a la postre se va a demostrar una decisión mal tomada y no justa a las condiciones actuales que tenía el país. Sí favorable al pueblo, pero fíjense, para que ustedes vean, una cosa que es favorable al pueblo se demuestra después económicamente desfavorable para la economía y hace retractar todo un engranaje que lleva a muchas cosas negativas. El Estado decide aumentar el salario a los trabajadores en Cuba, ya con una economía que venía en situaciones difíciles, decreciendo, con un Producto Interno Bruto que no mantenía sus crecimientos habituales. Entonces decide pagar más a los trabajadores. ¿Ok? Felicidades por los trabajadores. Pero llega el COVID. Y llegando el COVID, el post-COVID ha demostrado que el turismo para Cuba representa el 10% del Producto Interno Bruto. Una cifra bastante alta. Es prácticamente el segundo renglón. Importancia en Cuba después de los servicios profesionales, según los sitios más entendidos del tema. Si usted por un año entero le quita el 10% del Producto Interno Bruto a un país, todo el 2020 prácticamente no tendremos turismo. Si luego en el 2021 ya se planifica que va a ser un año muy duro también, que el turismo no va a llegar a sus cifras anteriores, nosotros quizás si nos recuperamos en algo pudiéramos llegar a 3 millones de visitantes en el 2021, siendo muy optimista, y esto no lo quieren decir, pero esta es la realidad. Van a ser 2 años muy difíciles porque se presume que el mundo entre en recesión a partir de otoño, aunque ya dicen que ya estamos en recesión, y la economía mundial a veces va a temblar. Entonces, en esta situación, ¿qué sucede? Bueno, desbalance comercial entre las importaciones y las exportaciones, sucede lo mismo. Disminuyen las exportaciones porque no tenemos materia prima para producir, hay que cerrar sectores claves de nuestra economía nacional. Entonces, no vendiendo hacia afuera, no recuperamos dinero para poder para comprar las necesidades del país. Entonces, disminuyen las importaciones por falta de dinero. Hay pérdida de mercado, disminuye abruptamente el Producto Interno Bruto cubano y se recrudece de nuevo las medidas del bloque económico, porque como en el año 1990 se estima que este sí es el momento de tumbar al pueblo de Cuba y hacerlo morir por hambre y por sed de todas las maneras posibles. Y si no es así, entonces pedimos una intervención americana o pedimos la sangre o pedimos la guerra. Esto es para los pseudopatriotas que desde los Estados Unidos se comprometen a la libertad por Cuba mientras su pueblo se muere de hambre. O sea, es lo que yo le llamo estar entre la espada y la pared. El pueblo de Cuba está entre el comunismo totalitario, incapaz cubano de cambiar un modelo económico a favor de su pueblo, y los apatrias, vendepatrias, sinvergüenza, que desde otro lado piden que no entre recursos, dinero ni alimentos a un país para obligar a ese pueblo a que se lance a las calles a protestar por hambre. Díganme ustedes si ambas cosas no son tan iguales de sinvergüenza. Pero bueno, a cada cual le dejamos sus consideraciones. ¿Qué sucede entonces aquí con el post-COVID? ¿Qué medidas sociales puede estar tomando el país y tomará? Bueno, el aumento que hizo de salario lo va a dejar, porque imagínense ustedes que ahora Cuba diga que va a disminuir los salarios que había aumentado. Entonces es una espada de Damocles que tiene ahí, pero ya lo hizo. Y no va a haber desempleo masivo, o por el momento no vemos desempleo masivo,
y se continuará pagando, según nosotros, la gran parte del salario, aunque como en el 90 haya personas que al 60%, al 70% vayan para sus casas. Consecuencias de esta crisis post-COVID y de la crisis mundial económica que traerá para Cuba. Reducción de los ingresos del país, se incrementan los gastos para poder mantener a la población con los servicios mínimos indispensables, hay desequilibrio externo e interno de las cuentas y viene de nuevo el famoso déficit presupuestario. Que de este déficit presupuestario fiscal hay que culpar al gobierno cubano comunista porque no es posible cada 10, cada 15 años caer en una misma crisis porque nosotros no acabamos de cambiar nuestro modelo económico, porque no acabamos de abrir y de quitarnos de la mente ciertas ideologías. Entonces, el país de nuevo se encuentra que no tiene dinero para suplantar los gastos necesarios para mantener su pueblo. La moneda nacional pierde dinero porque pierde valor, ni tan siquiera con dinero usted encuentra las cosas, los precios siguen saliendo, la inflación sigue aumentando. ¿Y qué será necesario para el Estado cubano? Si no lo ha hecho, lo hará. Nosotros no estamos a expensas de saberlo, pero estamos seguros que si no lo ha hecho, lo estará pensando o lo tendrá que hacer. Tendrá que nuevamente, posiblemente, emitir moneda, hacer la emisión de moneda, porque como en el 90 no tiene ni las reservas monetarias ni pueden emitir deuda. Ahora bien, ¿qué sucede entonces en este momento? Hay que dolarizar de nuevo la economía o hay que crear una moneda convertible que sustituya a la moneda nacional. Y entonces por eso que se hacen todos los esfuerzos por que todas las compras o mucha parte de las compras se hagan en tarjeta magnética o USB. Prácticamente regresan las TRD en las mismas condiciones y escenarios que la tuvimos en la década del 90, para poder recoger circulante, para poder acopiar divisas, para eliminar paulatinamente el contante y de esta manera tratar de disminuir la liquidez monetaria en manos del pueblo. O sea, en estas situaciones económicas, un Estado, sea socialista o sea comunista o sea capitalista, un Estado pobre, si usted va al África y coge cualquier Estado, si usted va a Asia y coge cualquier Estado pobre similar con Cuba o América Latina, incluso tenemos ejemplos de estados de América Latina que han tenido que hacer en diferentes ocasiones las mismas decisiones. Usted los toma y usted verá que la única solución es dolarizar, es meter una moneda convertible y tratar de eliminar la liquidez monetaria en manos del pueblo, porque si no el Estado no tiene dinero para comprar. Ahora bien, ya hemos visto hasta aquí las condiciones que han propiciado que nosotros nos encontremos en Cuba a las puertas de un nuevo periodo especial o una crisis económica de magnitudes insospechables. Quizás no sea como la de los 10 años que tuvimos cuando el periodo especial, 7, 8 o 10 años, pero sí va a durar su tiempo. Ahora, en esta situación, si vamos a buscar culpables, miren, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata, como decimos los cubanos. Tan culpables son los de adentro a los que nosotros criticamos por ese sistema totalitario, esa dictadura, esa falta de libertad de expresión, esa falta de diálogo, esa falta de productividad, de falta de ideas para salir de este problema económico que ya lleva años de lastre a nuestro pueblo, como tan culpables son los que desde la otra orilla piden hambre, sangre y bloqueo para Cuba. Ahora, díganme ustedes por qué yo voy a criticar al Estado cubano y voy a tener que estar de acuerdo con los que piden bloqueo para mi país. No, no es posible. Tan malos son unos como tan malos son los otros. Incluso nadie puede decir que ha visto a Cuba con una urna de cristal que sería de Cuba sin bloqueo económico, que se cuantifican en millones, miles y millones de dólares, lo que nosotros tenemos en pérdida todos los años en bloqueo económico. Por solo poner un ejemplo, Dominicana recibe de 3 a 4 millones de viajeros norteamericanos todos los años. Es más chiquita que Cuba y tiene menos desarrollo que Cuba. Si nosotros, repetimos el tema, si nosotros tuviéramos los mismos turistas americanos, ustedes quieren que nuestros arrendatarios, nuestros gestores de restaurantes, el que vende el platanito, nuestros cubanos tuvieran tanto problema con un turismo que está a 145 kilómetros de los Estados Unidos. Yo creo que no. Lo que pasa es que los Estados Unidos saben y los que sirven a los Estados Unidos saben que el hombre piensa como vive. Y si el pueblo cubano viviera un poco mejor desde el punto de vista económico, tuviera que comer, no pasara tantas necesidades,
quizás en ese momento podría olvidarse de la situación política y eso sería un peligro para sus intereses futuros, porque ellos necesitan de un pueblo deseoso del cambio estructural completo. Ellos quieren que Cuba cambie todo para poder aprovecharse de esa situación. Entonces, justifican el bloqueo con ciertas variables. Nosotros ya hemos hablado de bloqueo en otros temas, pero lo cierto es que no me pueden venir a decir que Cuba está mal el mismo que provoca ese mal. O sea, tienes el cáncer, pero te dio una pastilla de cianuro. No, no se puede ser tan desvergonzado. No se puede ser tan falta de pudor para reírte de una cola cuando tú eres parte del que provoca esa cola. Esto para uno y para otro. Yo creo que el gobierno cubano pudiera en 3 meses, en 6 meses, quitarle el salario a todos los que hoy nos bloquean. Porque hay una manera de dejar el bloqueo sin efecto. O de que a nivel mundial demostrar que ya no tiene ningún sentido ni razón, incluso para los que dentro de Cuba hoy aún están confundidos y piensan que tiene alguna justificación. En el Congreso del Partido del 21 deben llamar a la democratización de Cuba, a permitir 1 o 2 partidos políticos, además del Partido Comunista, y convocar elecciones libres para diciembre del 2021. Y yo voy a ver dónde se van a meter los americanos y todos los vendepatrias que están a su servicio. Yo voy a ver qué se van a inventar. Que el primer ministro sea electo por el pueblo directamente. Que en las circunscripciones el parlamento sea electo directamente, sin el filtro de la Comisión Electoral Comunista. O sea, que se puedan elegir personas de cualquier ideología y formar un nuevo parlamento cubano de patriotas cubanos, aún con el Partido Comunista, y que los dos partidos opositores salgan de una conferencia nacional donde recojan sus firmas. Fíjense, el comunista de una parte puede estar ahí porque ellos tienen el poder, pero que otros 2 partidos se formen en Cuba con sus asambleas nacionales, se alisten en la lista electoral nacional después de haber decidido. Digamos que surgen 10 partidos. Bueno, esos 10 partidos tienen que concretarse y quedarse en 2, que van a ir a competir o a elecciones con el Partido Comunista de Cuba. Ahora bien, en esa parte yo digo que en esos partidos opositores no puede estar nadie que haya hasta ahora pedido bloqueo, guerra, sangre, ni anexión de la isla. Ustedes me perdonan, democráticamente lo digo. Los que hasta hoy han sacrificado al pueblo de Cuba y han tratado de doblegarnos por hambre y por sed, que no aspiren a estar en el Parlamento cubano en una Cuba futura democrática. O al menos es lo que yo pienso. Después el pueblo podrá decidir otras cosas. Pero yo, anticomunista, antitotalitarista y anti la dictadura, creo que tampoco tenemos nada que hacer en un parlamento con antipatriotas que lo que han hecho es sacrificar a su pueblo en nombre de un interés muy particular, muy político y muy personal. Y si el gobierno cubano hiciera esto, Cuba cambiaría. Incluso con la crisis, incluso comiendo pan y agua de azúcar, si nosotros el 2021 lo tomamos como el año de cambio en Cuba y democratización de Cuba, nosotros estamos seguros que podemos vivir incluso con el bloqueo americano. Ya para terminar, quiero comentar en algunos sitios, como por ejemplo en Cubanos por el Mundo, que vayan a ver quién es quien gobierna Cubanos por el Mundo, quién lo administra. Incluso yo ayer me alisté como colaborador para ver si podía emitir criterios y escribir, y no me dejan. Tiene 450.000 seguidores, pero no, nada más que pueden opinar ciertas personas. Y vayan a ver quién administra Cubanos por el Mundo. No voy a decir el nombre porque no quieren ni mencionarlo. Y ellos se dicen democráticos, sin embargo, no se puede opinar. Igual que Cubanos en Miami, también con 450.000 suscriptores, tampoco nos dejan opinar ahí. Entonces, esta es la democracia, esta es la derecha democrática que quiere venir a Cuba y habla de falta de libertad de expresión, que sí la hay, habla de dictadura, pero yo me imagino que ellos impongan otra dictadura tan o peor que la que tenemos hoy. Pero bueno, en esos sitios entonces yo hablando con otras personas, alguien me dice no mezclar a Martí con algunas cosas en Cuba, porque si Martí volviera a surgir en otro post por acá, otro de nuevo, otra persona cubana muy educada que me dice, él si Martí naciera y encontrara todo lo que ve hoy. Y yo le respondo, miren, yo creo poder interpretar lo que Martí haría si viviera en los días de hoy. Ahora, yo estoy seguro que Martí se hubiera opuesto a la ley 370 o a la ley de azote cubano de la falta de libertad de expresión, esa que multa con 3.000 pesos cubanos a los opositores que hablan ciertas cosas.
Estoy seguro que Martí se habría opuesto al único partido cubano, Partido Comunista. Estoy seguro que Martí hubiera fundado un periódico clandestino o una nueva patria, y estoy seguro que en ese periódico Martí hubiera hablado o hubiera criticado a los mercenarios que reciben dinero de los Estados Unidos para manifestar en sus calles contra el pueblo de Cuba. Martí no hubiera apoyado ni a José Daniel Ferrer, ni a las Damas de Blanco, ni a Fariña. Martí no creo que hubiera aprobado a ninguna de esas personas, solamente por el hecho de estar al servicio de un país extranjero. Martí hubiera caído preso, seguramente la seguridad del Estado hubiera metido preso a Martí, lo hubiera enjuiciado y hubiera cumplido años o meses en prisión, y seguramente saliendo Martí hubiera sido desterrado, o quizás no desterrado, pero hubiera sido obligado a salir del país, o él habría salido, el Martí moderno hubiera salido, habría viajado por Europa, habría viajado por América, y seguramente Martí habría terminado en estos momentos actuales en los Estados Unidos como un exiliado, un opositor político en los Estados Unidos. Y seguramente allí se habría referido a la calidad de la vida de los Estados Unidos, se habría referido a la buena economía de los Estados Unidos, pero no se habría mordido la lengua. Y Martí también habría hablado del peligro que representan los Estados Unidos de Norteamérica para los intereses latinoamericanos y cubanos. Martí no hubiera coqueteado con el gobierno de los Estados Unidos, ni Martí ni Maceo. Estoy seguro que Martí hubiera formado en los días de hoy otro partido revolucionario cubano con las mismas intenciones que las fundó en 1892, antianexionista, antiimperialista, de unión con todos y para el bien de todos. Martí lo hubiera quizás hecho igual en Tampas y Cayo Hueso si la historia se hubiera repetido. Pero estoy convencido que Martí, antes de salir a Playita, antes de desembarcar por Playita, hubiera hecho una revolución dentro de los Estados Unidos, cosa que no hizo en 1892 porque las situaciones eran diferentes. Nosotros estábamos invadidos por un ejército extranjero colonial de España, pero si hoy Martí se encontrara con los nuevos anexionistas del norte, los que hablan de bloqueo, los que hablan de embargo para someter a su pueblo, antes de llegar a Cuba a luchar por la libertad y la democracia de Cuba, Martí y Maceo hubieran cogido en los momentos actuales y hubieran hecho una revolución dentro de los Estados Unidos. Y después de haber acabado o haber luchado con todos los vendepatrias, pro anexionistas, pro bloqueo, pro guerra y pro invasión, entonces solo y solo si en ese momento Martí hubiera decidido armar la revolución y desembarcar en Cuba sin bloqueo. Lo que Martí seguramente no hubiera aprobado en ninguna consecuencia que se bloqueara al pueblo de Cuba. Hay quienes usan a Martí para lustrar el oro, hay quienes usan a Martí para lustrar el fango de sus zapatos. Hay quienes lo usan cuando ya no se quedan sin argumento y entonces Martí sale al rescate de las barbaridades que dijeron. Eso sucede lo mismo en el comunismo totalitario que sucede en el anexionismo yanqui. Yo no creo que Martí se hubiera sentado al lado de Trump a pedir guerra y sangre para cambiar la situación en Cuba. No, porque Martí tenía bien claro lo que era el patriotismo. Aquí que uno solo saque un coqueteo de Martí con el gobierno de los Estados Unidos en Norteamérica, aun cuando desde allí dirigió y creó las condiciones necesarias para la revolución cubana. Entonces, no creo ser nosotros los que usemos a Martí. Quizás son otros. A Cuba le quedan momentos difíciles. A Cuba le quedan años difíciles, los seguimos alertando hace tiempo. Lo importante es que los cubanos sepamos dividirnos en los bandos correctos. Como digo yo, con la patria y con los cubanos, todo vale. Fuera de ese contexto, es todo muy peligroso. Hay quienes se van a equivocar, quienes van a interpretar mal la historia, y hay quienes están locos por provocar una masacre y una carnicería, no siendo ellos los primeros que vendrán en el caballo blanco alante de la turba, porque ya lo han dicho, no están dispuestos a dar su vida por la libertad de Cuba. Y si tú no estás dispuesto a dar tu vida por la libertad de Cuba, entonces ¿para qué tú convocas a la guerra y convocas a las luchas? Quédate tranquilito donde tú estás y haz tu show, pero no los quieras tomar como inconscientes y personas que no conocemos nuestra historia. El domingo creo poder hablar de turismo. También los exhorto a que si ustedes tienen algunos temas nos los pasen y nos pidan hablar de algunas cosas
así no somos solo los únicos en proponer sobre qué hablamos. Como siempre, un saludo.